Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:03. Salimos corriendo prácticamente aquí en La Máquina de Pensar porque vamos atrasados, 19:03. Con Gonzalo Gervás en controles de emisión, ¿cómo le va, Gonzalo? Y con Caro de Cuadro en la puesta a punto, en la producción de este programa, amigos. Hoy vamos a tener un especial Lobisones. Vamos a estar hablando de lobos, Viernes con Lobos. Es una antología que en realidad presentamos el año pasado. Mario Delgado Aparaín no se acordaba, pero la presentamos en el ciclo Todos Somos Raros, que fue presentar un libro inexistente, porque el libro no existía, porque se presentó ahora este domingo en la Feria del Libro. Pero bueno, no importa, fue un adelanto. Mario Delgado Aparaín, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Ponete ahí al lado del micrófono. Bien. ¿Cómo andás? Persiguiendo globos, ¿no? Bien acompañado, por Marcia Collazo. ¿Cómo andás, Marcia? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Una loba del uruguaya. En realidad venimos de Allende los Mares, pero bueno, nos hemos aclimatado. Marcia Collazo, que también acaba de presentar. Los dos presentaron. El viernes presentaste vos Viernes con Lobo, que me dijeron que hubo mucha gente, que estaba lleno, que hablaste muy bien de los autores. Y Marcia Collazo, ayer presentaste una novela, tu última novela, que se llama Heroica. Ayer se presentó Heroica. Y que Heroica trata de... Justamente. La heroica Paysandú. Exacto, el mismo tema que acá el ilustre escritor nacional Mario Delgado Aparaín, por primera vez en Nuestras Letras, escribió sobre ese tema. Las botas de los muertos. Ese fue el primer. No robarás las botas. No robarás las botas de los muertos. No robarás. ¿Esa fue la primera novela sobre Paysandú? Sí. Mirá vos. Sí. En este país sí. Tenemos un antecedente en Argentina. Sí, pero... claro. Y en tu caso yo estuve leyendo que son es desde el punto de vista de mujeres. Y bueno, sí, yo más que nada, no es que solo en eso, pero más que nada me centré en rescatar a 46 defensoras de las que se sabe. Hay documentación de que muchas de ellas intervinieron indirectamente y otras directamente. Y en el caso de Mario, yo me acuerdo que te metiste en la documentación, que es impresionante, que hay sobre el sitio de Paysandú. Los dos escribieron sobre el sitio de Paysandú, sobre Leandro Gómez, sobre esa cuestión increíble de que se soportó, digamos, el asedio de, me acuerdo hasta el número, 16.000 soldados brasileros y bueno, argentinos, las armadas de 3 países diferentes, en fin, una cosa increíble, y que Paysandú aguantó ahí, no sé, 20 días, una cosa así, 33 días, ¿no? 33 días más o menos. Increíble, que aparte no cae por el asedio, sino que cae por una traición interior también. Eso también siempre me llamó la atención, que no es que me llama la atención, yo le contaba fuera del micrófono, quería contarte, Marcia, que es como que un leitmotiv de la historia. Estaba leyendo ahora La caída de Bizancio por otras razones, y ocurre lo mismo, un gran asedio, pero siempre hay alguien, o en la Ilíada también, ¿no? Siempre hay alguien que se mete adentro y desde adentro logran. También el sitio de Kiev, también, que Gogol lo inmortalizó en Taras Bulba, también. Como que es una constante histórica, ¿no? O sea, como que totalmente. se aguanta, pero lo que nadie está preparado es para lo interior, ¿no? Seguro. Muchos espías, además, había. Muchos espías, sí. Bueno, y el tema de la investigación, me estaba pensando que hizo Mario, bueno, que hiciste vos, obviamente, todavía no leímos la Heroica, tiene que ver, no tiene nada que ver, pero en Viernes con Lobo, esta antología que durante mucho tiempo estuvo reuniendo Mario Delgado Aparaín, tiene un prólogo que también tiene una buena investigación, ¿no? Sobre el tema de los hombres lobo, de los lobisones. En realidad es algo muy frecuente, muy expandido. Expandido, ¿no? Sí. Pero en realidad el prólogo es una introducción a la historia de la leyenda del hombre lobo, desde la época, tal vez del siglo V, VI antes de Cristo, en Grecia. Todas las primeras informaciones sobre los licántropos son de esa época. De hecho, uno de los semidioses era el Laicos, el lobo, ¿no? Lycos, lobo, antropos, hombre. Y toda esa época ha sido muy estudiada
en este tema por antropólogos, curiosamente, ¿no? Porque la gran pregunta es cómo se llegó a juntar por primera vez el hombre y el lobo. Sí, vos decís que es una inquietud universal de los viernes a la noche. No. Y el vínculo ese hombre lobo con, ¿no? O a veces también en el cuento de Marcia también se menciona que no solamente con lobos, pueden ser zorros, otro tipo de, ¿no? A chanchos, Sí, también, así, pero con otro tipo de animales. Pero ese es como el costado animal, ¿no? Del ser pero humano. mira, el lobo es una especie prácticamente ya extinguida, ¿no? Y es un cánido de los más grandes que se conocieron, ¿no? Pero está prácticamente extinguido. Quedaban alrededor de 6.000 en todo el mundo hasta 1930. Hoy no pasan de 200, ¿no? En Europa, ¿no? Y ahora, el lobo estaba muy asociado a los cazadores. Recuerda Claro. que en la época prehistórica estaban los nómades y los sedentarios. Claro. Los nómades eran los transhumantes que buscaban la caza, buscando carne para las pequeñas comunidades humanas, ¿no? Ahora, en esas etapas, aparentemente los humanos convivían con las manadas que corrían paralelos a los hombres porque pensaban aprovecharse de los lobos, de lo que cazaban los hombres y alimentarse con ellos, ¿no? Sí, sí, Eso sí. parece una hipótesis No, bastante lógica. y también está ¿no? en la ganadería, cuando se logró la agricultura, digo, la ganadería, ¿no? El tema de las ovejas, toda esa historia también, digamos, uno de los principales depredadores, me imagino yo, que deben ser los lobos también, ¿no? Sí, pero eso ya Fue muy en posterior. sí, fue muy posterior y en el Asia Central, ¿no? Y toda esa parte del Kurdistán, Turquía y Armenia. Ahí era justamente un encontronazo entre los lobos y los lanares, sobre todo, ¿no? En particular con los cachorros y con Claro. los corderos, Claro, y los con cachorros, los sí, claro. terneros. Claro, los cachorros. ¿Sabes por qué? Porque tienen, así como hay una dependencia en los adictos a las drogas, ¿no? Los cachorros, y voy a decir algo muy duro, y los niños, los niñitos, todos le saben dulce, la sangre dulce. Mirá vos. Eso es como los tigres. Yo me acuerdo de haber leído de Caza de Tigres de Bengala en la India, que decía que cuando un tigre mata a un hombre, se convierte como en adicto, y entonces ahí se genera toda una cuestión. Queda cebado. Y se le dice, y se les llama devoradores de hombres, Sí, se le cambia sí, el nombre, sí. y todos van a buscar ese tigre porque queda como eso, se va. Exactamente, y ya date cuenta, en la Europa central, y teniéndolo como los Balcanes, Polonia, Alemania, Francia y España y Portugal, ahí fue otra etapa de la historia del hombre lobo, en épocas donde tuvieron que convivir con unas hambrunas y pestes terribles, como la peste negra, por ejemplo, ¿no? Y Mario, ¿por qué se te ocurrió ir juntando cuentos de lobisones y pidiendo y buscando cuentos de lobos durante tanto tiempo? Yo quiero decir que Porque algo que no está sí. en la página web de Planete, que vamos a pedir que lo pongan. Aquí hay, Mario Delgado hizo una ilustre antología, digamos, donde hay nombres como Ambrose Bierce, Silvina Burrich, estamos hablando de Rudyard Kipling, Jack London, ¿no? Maupassant, estamos hablando de, bueno, Morosoli, Quiroga, Mujica Lainez, digo, esto para decir los grandes clásicos, Saki, Boris Vian, ¿no? El famoso Boris Vian. Hay dos de Cerro Largo, Monegal y Collazo. José Monegal y Marcia Collazo. ¡Qué honor! Hay dos de Cerro Largo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa inquietud? ¿Por qué Y primero, porque soy un fanático, no un aficionado, siempre me gustaron las leyendas, ¿no? Y las leyendas tienen a veces un soporte de realidad, como estamos viendo esto Claro. de las
de las grandes hambrunas que llevan, por ejemplo, a los lobos a ser grandes depredadores, también como los osos. En Cantabria eran los osos, ¿no? Los grandes depredadores, ¿no? Claro. Y lo curioso es que entre 1740 y 1780 se registraron solo en Francia 720 digamos, crímenes de lobos sobre niños. Sí, Más de 700 cadáveres destripados por lobos, ¿no? Sí. Y después que entran en confianza, digamos, porque ya no eran solamente los señores feudales los que perseguían a los lobos, que eran depredadores de sus majadas, de sus diezmos. Ya los reyes estaban preocupados. Los reyes ya tenían loberos reales, tenían capitanes de loberías. Claro, para cazar los lobos. Para salir a capturar lobos. Sí, ¿no? Pero ahora lo que a mí me llamó la atención, cómo los creadores a nivel de las artes plásticas, por ejemplo, y de la literatura y de los juglares, tomaron a esta leyenda como fuente de creación. Y tratando de responderte esa pregunta, son caminos muy sinuosos, es muy difícil de saber de cómo salió la figura del hombre lobo, porque en el siglo XIX aparecieron, digamos, Frankenstein, Drácula, bueno, o por lo menos el vampiro, ¿no? Y Jekyll y Hyde, ¿no? Pero por ejemplo el hombre lobo viene de atrás Por mucho, supuesto. ¿no? Y yo me acuerdo de las fiestas lupercales de los romanos. De los romanos. Las fiestas lupercales. ¿Y qué eran las fiestas lupercales? No Y sé qué eran unas fiestas de los hombres, de los muchachos jóvenes eran. Ujú. De los muchachos jóvenes, que supongo yo que serían los patricios, eso no tengo, no he investigado tanto como Mario, pero lo sé porque bueno, cuando di la historia de Roma y hablamos de ciertos mitos, tenían muchas fiestas paganas ellos. Y ¿verdad? Y aparecen las fiestas de los lupercales que se cubrían con pieles de lobos. Perfecto. Se supone que el ánima del lobo, si no pasa, fortalece a quien la lleva. Claro. Eso ocurrió sobre todo, ¿sabes?, con los colonos franceses en Canadá, en lo que actualmente es Canadá. Sí. ¿No? Bueno, pero los espartanos, también ahora estoy acordándome de Leónidas, cuando le ponían una cuestión de lobo encima, ¿no? En Esparta, y también tiene que él matar a un lobo o algo así, digamos, ¿no? Medirse. Y en el caso de Marcia, ¿cómo es el tema del cuento? ¿Por qué se te ocurrió el cuento? ¿Ya lo habías escrito? ¿Lo escribiste para la antología? Es un precioso Bueno, cuento, sí. el discreto encanto de la licantropía. Por eso yo primero que nada públicamente quiero agradecerle a Mario porque me invitó a formar parte de esta antología. Mario es un escritor muy bueno, pero además es una persona. Yo se lo he dicho a él muchas veces ya. Es una persona muy generosa. Porque acá hay que decir también previamente que cuando yo escribo Heroica y hablo de Paysandú, no a cualquiera le caería bien enterarse de que otro escritor toma ese mismo tema. Ah, que tomó el mismo tema que él lo tomó. No, Es no cierto. sé. Yo la verdad que de acuerdo, es cierto. experiencias tengo en contrario, no a favor. Exacto. Sí, de acuerdo. Y la verdad es que hay muchas veces que el escritor como que o los investigadores muchas veces bueno, sí, también. se toman como que son dueños, como una especie de chakra. Exactamente, Y vos decís, ¿no? pero, sobre todo los investigadores que han tratado autores que son, digamos, relegados. Me pasó a mí dedicarle una semana y después, pero no vayas a invitar a este y a este y a este. Digo, pero vos no querés que se difunda ese autor. Sí. Y no, lo que quieren es... Y bueno, la verdad es que ¿te ha ocurrido eso? se da una especie de apropiación o de identificación. Y yo lo que digo es que, bueno, en este caso con Mario pasó todo lo contrario, una generosidad muy grande desde el punto de vista de la apertura. Pero además es muy malo eso, muy malo en términos de conocimiento. Claro, y de creación. Y de creación. De las dos cosas. Porque para escribir Heroica vos también, de alguna forma, si leíste No robarás las botas de los muertos. Por supuesto, la leí que hace muchos años cuando salió, porque además para mí era un acontecimiento conmovedor. Sí. Y le puse Leandro a mi hijo por Leandro Gómez, fíjate, que nació en el 88, así que se hará tiempo. ¿Sabes una cosa? Soy padrino de 6 Leandros. No te puedo creer. Sí. Justamente cuando presenté, me acuerdo de la primera vez que presenté en Paysandú la novela, fue
un profesor de historia con su compañera, su señora embarazada. Y se palmeó la pancita y me dice, acá está, Leandro. Qué divino. ¿No? Y bueno, esas Bueno. cosas, ¿viste? Y yo pasé Está más bien o que lo menos. destaques, ¿no? Digo, escribiste Heroica Y bueno. y que alguien te diga, que alguien que se metió en el mismo tema te diga, te dé para adelante. Ah, sí. Y eso, Sí, eso sí, es sí. importante. Eso es importante. La verdad que sí, porque lo contrario yo ya lo he vivido, y Ujú. desalienta. Ujú. Y decime, y en el caso de los lobos, digamos, Bueno, en el caso en el caso yo pensé que iba a ser una mujer loba, pero bueno, es una mujer que andan con lobos. Sí, en realidad no es una mujer loba, Ujú. es una mujer que como que padece a un psicópata, que es el Ujú. marido. Sí. No porque sea un lobo, Ujú. pero tampoco voy a contar el cuento. No, Pero no. empieza así, empieza, Sí, empieza sí. con un psicópata, Ujú, ujú. este, Con una especie de divorcio o separación muy fuerte. Muy Muy conflictivo. dura, muy fuerte, sí. y aparecen muchas referencias a los lobos. Aparece la referencia al lobo europeo, de repente, bueno, todas esas leyendas que Mario estuvo un poco tocando. Y el cerebro reptiliano también. Pero ahí está, bueno, eso a mí me fascinó. Eso lo aprendí porque yo le doy clases de historia a un grupo de médicos jubilados. Ujú. ¿Mm? Que es maravilloso el grupo realmente, es divino el grupo. Lo tengo ya hace 4 años. Y un día un médico, que imagínense ustedes lo que es la capacidad intelectual de esa gente que después de jubilada de médico les interesa la historia, la literatura, bueno, hasta la cosmografía. Y un día me dice, lo que pasa que, porque habíamos hablado del hombre lobo Ujú. porque Mario me había invitado a hacer el cuento. Lo que pasa, dice, que científicamente está probado que tenemos un cerebro reptiliano, Ujú. que es el que nos enlaza con el animal Ujú. y con los instintos más profundos, Ujú. más ancestrales. Claro. Ah, me quedé fascinada. Sí, es como el cerebro primitivo que tenemos. cerebro Son primitivo. como tres capas encima y ese es Sí. el más básico, digamos. Ese es el ¿no? más básico. El más instintivo. Y bueno, Es como tener una cebolla dentro. Más o es así, menos. sí, es así, sí. El cerebro reptiliano es digamos, el que no conoce, digamos, se maneja por instintos básicos, no conoce la ética o la moral. exacto, como que es el Claro. instinto desatado y puede terminar en algo muy atroz. Claro, Sí, claro, sí. Y bueno. Está basado en la supervivencia, básicamente. Así que a mí me encantó el convite, ¿no? Porque y ahí, además, y ahí hiciste el enganche del cerebro reptiliano. pero con este además yo te médico. cuento que en Cerro Largo la gente cree a pie juntillas en el lobizón. Sí. Sí. Creen ciegamente. Sí. Yo tengo ahí un cuento donde lo viví yo. Sí, vos lo Con contaste. respecto al, Sí. al lobizón, ¿no? En Caraguatá había un chico que era compañero de la escuela, Ujú. que era el séptimo hijo varón de doña Dorila, que era la lavandera del pueblo, y él era Gumersindo, le decían el Piche, pero se llamaba Gumersindo. Y él estaba ahí tratando de cargarse, seducirse a una de las chiquitas de un brasilero de apellido Dorval, que en el rancho, para proteger el rancho, así como otros tienen perro, él tenía un chajá, ¿no? Que son grandes guardianes. Sí, grande, ¿no? sí, verdad. Bueno, una noche todo el mundo sale porque sienten ladridos y aleteos de chajá y todo eso, y sale una noche de tormenta y encuentran a un bicho blanco, tipo perro, mezcla de perro y ternero, el tamaño, ¿no? Ujú. Y Dorval, el brasilero, logra a palos apartar el chajá del bicho y se pierde entre los pastos. Pero en uno de los garrotazos cae algo de la cabeza del bicho. Y un galleguito, que también era hijo de un gallego franquista que trabajaba en el establecimiento, en el frigorífico Modelo, se le ocurre buscar entre los pastos qué fue lo que le sacó Dorval de la púa del chajá. Ujú. Y era una oreja. ¿No? Al día siguiente, doña miedo. Dorila estaba llorando por todos los rancheríos a ver que le ayudaran a curar la oreja del piche, que se desangraba. Fue el mismo Dorval a curarlo, y la forma que lo curó fue atroz,
porque fue con la plancha de carbono hirviendo que le cauterizó la O la sea que es oreja. todo verdad. Sí, entonces eso me lo contaba el hijo del gallego. Y yo le dije que no le creía, ¿no? Ah, ¿no me crees? Entonces fue hasta la casa y volvió con una lata de aquella de tabaco Don Antonio, que eran como las latas de té, y la abrió y me la mostró. Muy bien, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Marcia Collazo y con Mario Delgado Aparaín sobre Viernes con Lobos. Es una antología de cuentos de lobisones que hizo Mario Delgado y que fue publicada por Seis Barral y fue presentada este domingo, ¿no? Fue presentada este domingo. Y nada, en entre tiempo estábamos hablando acá hay muchos cuentos, son 25 cuentos y bueno, estábamos hablando del de Morosoli, por ejemplo. A Marcia le gustó el de Morosoli. Yo no lo mencioné, son muchos autores, pero son autores muy importantes, ¿no? Sí, hay hasta escritos desde la perspectiva del humor, como Julio César Castro, por ejemplo. Ah, está divino. Y el de Ovaldía. Y el de Valdía. El de Ovaldía es divino que también. Claudia Mengual, que me Adolfo. olvidé de decir, sí. Claudia es muy buena, muy Sí, buena. Y bueno, y en el caso Y el de Pablo. bueno, hay uno mío, sí. Milton Fornaro, no hablamos de Sí. Milton Fornaro. Mariano Quirós, vos estuviste hablando que Mariano Quirós es un escritor argentino del Chaco, es uno de los más importantes escritores actualmente en Argentina. Después había otros que yo no conocía realmente, como Frederick Marryat, o sí, por sí, ejemplo, sí. este hombre Eugene Field, no lo conocía. yo no- Mujica Lainez, el Manuel Mujica Lainez. Ese también. es excelente. Es muy bueno, lo leí, lo leí. Escribe muy bien. Y vos decías que te gustó el de Morosoli, Marcia. A mí me gustó mucho, porque bueno, yo por otro lado, Morosoli para mí es un gran escritor, ¿no? Tiene una técnica, tiene una voz muy particular, muy, ¿cómo te voy a decir? Muy morosa, Morosoli morosa, mira vos. Muy como demorada, ¿viste? Como Sí, que estás sí, mirando un atardecer de minas. Y hay conversaciones que no, esos diálogos también son, digamos, bastante reales porque en general no avanzan, están a veces hablando de otras cosas. Por Y lo eso. que está ocurriendo a otro nivel, ¿no? Y en ese cuento en particular pasa eso. Sí, porque sí. como que vos te centrás mucho en la historia del protagonista Ujú. y en sus intentos amorosos y esto y lo otro. Y de pronto, caes en la cuenta, no lo puedes creer, no voy a contar, pero... No, pero hay una frase que yo pensé que Morosoli incluso quizás no la inventó, que la sacó, que dice: en la vida hay cada misterio más misterioso que la muerte. La muerte. Es brillante eso, ¿no? Es brillante, Sí. ¿no? Porque la muerte es un misterio, pero si en la vida hay cada misterio más misterioso. Claro. Gran frase, ¿no? Impresionante, Gran frase, sí, impresionante. sí. Que uno se imagina que capaz que se la encontró también, ¿no? Esas cosas. Ahora te digo, hombre informal para Lobizón, ahora que dice, es delicado cadena. Sí, lo que tenía era que se le hacía Lobizón cualquier día de la semana. Sí, tanto se emperraba un jueves adelantado como se le hacía Ternero un sábado atrasado. Sí, no, impresionante. Y así ese es Don Belico. Impresionante Joseca, ¿no? Joseca también es un gran escritor, ¿eh? Muy grande. Muy coherente, muy Sí, homogéneo. tiene un ¿no? universo. Sí, un universo sorprendente, ¿no? Realmente Joseca, bueno, que no, como se dedicó mucho al humor, no estaba tan planteado como escritor, viste que eso es lo que pasa en Claro. Uruguay, viste, cuando alguien se dedica al humor parece que no es serio, ¿no? Y En la Argentina- prueba mayor es Fontana Rosa. Bueno, en Argentina pasó algo similar, con Fontana Rosa Sí. no era considerado un escritor y mientras tanto él iba cada tanto sacando libros de cuentos porque se dedicaba al guionista y cuando quisieron acordar tenía como 10 libros de cuentos, todo en plan, digo que tenía una obra Ya sólida. estaba ahí, no la habían visto. Y novelas. Sí, novelas bestseller, también, sí. Área 18. Área 18, sí, me acuerdo. ¿No? Sí, la leí esa, Área 18, sobre fútbol. Bueno, está Boris Vian también, el Lobo Hombre, que llegó a ser la canción de los españoles, aquella, ¿no? De la Unión, ¿te acordás? El Lobo Hombre en París. Está buenísima. Esa canción es muy buena y es la adaptación en canción del tema de Boris Vian, de que es Boris precisamente un lobo que va a la ciudad y es mordido por un hombre, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y ve lo que es, y ya queda marcado, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que
el mérito que tiene este libro es que cumple con un requisito fundamental de la buena literatura, que es entretener. Es un libro entretenido. Primero por la variedad de autores, segundo por la temática. Y dentro de esa variedad de autores hay verdaderos maestros y maestras del género. Sí, de acuerdo. Estoy buscando a bueno, Jack London está eso también. es impresionante, Sí. Jack London, ¿no? Y yo creo que un libro así, a través del cuento y no de una novela, estimula la lectura, ayuda a recuperar el hábito de la lectura, ¿no? Hay estímulos singulares para estimular pero la viste que los lectura. editores tienen la idea de que los libros de cuentos no y que las novelas sí, Otra ¿no? cosa Eso es increíble. una cosa que se mantiene hasta Otro el día prejuicio. de hoy. No, pero se mantiene hasta el día de hoy. Sí. Que tú dices que Que los editores no quieren el libro de cuentos porque ellos dicen que no se vende. Es como decir, sí, como que los sí. libros de cuentos son un poco mejor que la poesía, que no se vende nada, y después las Sí, novelas. es todo un Y problema. cuando Sí, sale sí. un premio con libro de cuentos, dicen, bueno, no sé qué, pero eso me no lo han dicho varios ocurre, editores. eso no ocurre en los Estados Unidos, Ujú. no ocurre en Canadá y no ocurre en México, curiosamente. Bueno, México Es es un verdad. gran país. Y Lucía Berlín, o Berlin, Ujú. Sí, Lucía Berlin, gran escribía cuentista. muchos cuentos. Espectaculares. Y bueno, espectaculares. Brillante, Sí, brillante sí, cuentista. sí. Catherine Manfield, la inglesa. Catherine Manfield. Otra. Bueno, y le dieron el premio Nobel a Alice Munro, que nunca escribe una novela, pero escribe como cuentos largos, digamos, o no, son como novelas o, Sí, o sí, relatos sí. largos, ¿no? Pero nunca escribe una novela. Sus libros, los libros de Alice Munro, tienen 6, 7 cuentos o relatos Claro. largos, ¿no? Y Scott Fitzgerald es, Otro gran cuentista. Por eso a veces son prejuicios que arraigan. Ujú. sí, ¿Verdad? sí, pero si nosotros los uruguayos somos cultores del cuento, ¿no? Sí, hay muchos escritores. Desde Horacio Quiroga, Ah, sí. Andersen Manchero, A mí me encanta, Héctor toda la Garnés. vida me gustó el cuento. Pero vos, Marcia, sos más de las novelas, me da la Sí, impresión, pero ¿no? vos sabés que Porque yo, viste que hay escritores que son más de las novelas y hay gente que le salen más cuentos. Es digamos. posible. Es como... Pero yo escribí un librito de cuentos que me encantó escribirlo. Ese de Balas hablo de gracias. Sí. A mí me encantó escribirlo. Y como dice Mario, hay tradición de cuento en Uruguay. Porque no sabes la cantidad de gente que a veces me la encuentro, me escribe por cualquier otro motivo y me dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir. El otro día me escribió Tatiana Oroño y me dijo, le estoy leyendo a mamá tu cuento de Martín Aquino. Porque mamá es de Melo. Claro. Mamá es de Melo, dice. Igual que su mamá, o sea, mi abuela, ¿Eso quién te lo decía? Tatiana Oroño. Ah, Tatiana, sí. Mirá qué bien. Yo Sí. quería mucho a Dumas, el padre. Claro, y para mí, imagínate lo que fue aquello. Claro. Sí. De todo punto de vista me dejó emocionada que me dijera eso. Obvio. Sí, sí. Entonces él lee cuento. Yo leo mucho cuento. ¿Sí? ¿Lees cuentos? Mucho, Sí, me encanta. Toda la vida me gustó el cuento. Esto, por ejemplo, para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque vos imaginate, yo ya me leí un montón de estos cuentos en estos 2 días. Pero yo me lo llevo, por ejemplo, tengo que hacer un viaje corto, tengo que irme un fin de semana para afuera. Yo me lo llevo y voy leyendo. Sí. Claro. Entonces es la virtud que tiene también. Claro, de todas formas, viste que hay escritores que son más de como de tranco largo, digamos, de novela, y otros, y lo cual no quiere decir nada que sea, ¿no?, superior o inferior. No, pero está buena esa observación, porque un libro así también es muy bueno para escritores. Para escritores, porque si hay algo que Sí, aquí es muchas estéticas. el pecado de los novelistas es el exceso, es la arborescencia gratuita, irse por las ramas y después no saber, como decía Cortázar, atar, juntar los nudos de la red rota, para que no se escapen los Bueno, pelos. Otra cosa que vos me dijiste en su momento. ¿Qué Él me te lo dijo? dijo hace años, Ajá. cuando yo estaba escribiendo Amores y Marrones. Me dijo, vos
podá sin asco. ¿Cómo fue que me dijiste? Sin lástima. Y es verdad. Sí, sí, sí. Por más que escribas una novela, esta última tiene como 500 páginas, pero la va a verdad ser- es que... Pero este tema que es tan nuestro, el de Paysandú, hay algo que es sumamente atractivo y que a mí me dejó con muchas ganas y me congratuló ver que tú, Gabriel, lo habías tomado, ¿no? El papel de las mujeres en el sitio, ¿no? Claro. Yo estaba ahí, me había obligado a trabajar con 6 o 7, ¿no? De las Osorio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y 4, 5 gurisas, 16, 17 años, convertidas de la noche a la mañana en enfermeras, Impresionante. en convertir la escuela en un hospital de sangre. Transformando ¿no? todo, claro, sí, sí. Sí, Y la escuela que era un rancho. Claro. No era una escuela como la de nosotros. Ujú, ujú. Sí, Este, sí, sí, sí. Sí, es una gesta esa la resistencia de Paysandú, que es impresionante, ¿no? Y que fue el preámbulo a la guerra, a otra infamia más grande, ¿no? Más Pero grande, sí. en Chico fue una gran infamia, ¿no? Claro, Una gran fue- infamia. ¿Con qué papel juega Mitre? A Señor- Mitre, pobre Mitre, pero no es pobre. No. Estimado señor Mitre. ¿Aparece en tu novela también? ¿No? Es una larga carta a Bartolomé Mitre, Ah, en la que le dice las cosas más horribles que vos te puedas imaginar y las que no te puedas imaginar también. Porque es una especie Es una de- narradora, Es es una una narradora, persona, mezcla la ujú. carta Mitre con tercera persona, pero siempre está la carta Mitre. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece, amigos. Después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Seguimos con Mario Delgado Aparaín. Marcia Collazo se fue, pero la saludamos, le dijimos que se fuera, que está bárbara. Gracias, Marcia Collazo, por haber estado en La Máquina de Pensar. Estamos conversando sobre Viernes con Lobos. Es una antología de cuentos de lobisones que fue ahí recogiendo a lo largo de los años Mario Delgado Aparaín. De alguna forma, bueno, lo hemos conversado, todos los autores que hay son muchos. Una cosa que no dije y que tengo que decir es que es un libro de cuentos, pero poderoso, ¿no? Estamos hablando de 300 páginas, 310 páginas, ¿no? Que normalmente los libros de cuentos no son tan de 300 y pico. Los de cierto. Cortázar, cuando eran de obras completas, Sí, resúmenes. sí, Si no, sí. digo, los propios Cortázar tampoco eran tan grandes, ¿no? No. Sí, acá son 25 autores. 25 cuentos. Sí, 25. Sí. Ujú. Sí. 25 cuentos de 25 autores, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo que y agradecer tal. que me hubieras invitado también, que me hayas Sí. invitado para participar. Realmente eso no es Pero habitual. que fue uno de los primeros, Entonces, lo tengo que decir con todas las letras, fue uno de Bueno, los ¿qué primeros decir? cuentos nacionales que leí sobre este tema que más me impactó, que más me gustó, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo por la forma en que está escrito, por la respiración que tiene y porque cumple con ese precepto de ser entretenido, ¿no? Ujú. Es un cuento muy entretenido. Y me gustó mucho colaborar, así como yo satisfice mi propia necesidad. Porque vos ya tenías un libro, tenías un cuento de lobisones, que es el que contaste, ya tenías. No, ¿O lo escribiste el para que acá? conté Dos plumas grises del ave guardián de Ahí Chacá. está. Ese es el que está en el cuento que Ujú. conté recién. Ujú. Pero yo había hecho otro que no lo incluí, que es una experiencia literaria. Empecé a hacer una experiencia literaria partiendo de la base de una confusión, de que nunca tuve claro cuál es la diferencia entre un cuento largo y una novela corta. Ah, bueno, sí. Y justo empecé con uno que se llama Un perro sin nombre. Ah, claro, lo publicaste, eso no Sí, hace tanto, El perro sin sí, nombre. sí. Que incluso yo estuve padeciendo ahí un cáncer, que una forma de exorcizar era usar, me acuerdo de la quimioterapia, como fuente de creación. Como fuente de creación. Sí, ¿cómo y hiciste de ahí eso? salió los dos personajes de Un perro sin nombre, Ujú. tienen
se llaman como las dos sí, drogas me acuerdo. de la quimioterapia, ¿no? El folinato de calcio y el etopósido 10. Folinato, Está sí. folinato Díaz y etopósido Pereira. Etopósito Pereira. Sí. Y ahí fue el primer tema. Ese es yo creo que ese fue un cabal cuento de Lobizón, ¿no? Porque se muestra por qué. Pero vos estuviste también ahora como explorando otras formas de cuento, de novela. Me mostraste a mí una novela que va a salir el año que viene, en realidad que es una mini novela. Es que tiene que ver con es esto. una novela cortita, sí, Sí. bueno, la de Un perro sin nombre también sería Claro, así, ¿no? es decir, O sea, sería como forman relatos. parte de la misma experiencia, Ujú, ujú. que es, siempre quise escribir un cuento largo, incluyendo todos los ingredientes de una novela. De una novela, ¿no? como si fuera una novela chiquita. Es como una novela enana. Un bonsai, ¿no? Sí, Así sí. como el bonsai es un arbolito que es igual que los árboles, en realidad un bonsai es un árbol, pero viste, Exactamente. igualito, pero con Entonces también. son cinco historias, ¿no? Donde el denominador común de todas es la fabulación. Ujú. Es la fabulación como leitmotiv, digamos, ¿no? Y ahí hay 5 historias, de las cuales 3 son inéditas y 2 son editas y reescritas. Yo Sí. soy... Bueno, vos sos un enfermo de escribir y también te pregunto eso de tratar de hacer una novela en chiquito, o sea, con las mismas características, con un ritmo similar, pero en chiquito. ¿No tendrá algo que ver con eso que sos medio orfebre vos de la corrección, que te gusta? Porque cuando corregís una cosa chiquita, hay que tener extremo cuidado, porque una ¿Sabes palabra cambia todo el ritmo. En cambio, en una novela, digamos, No robará a los muertos de la bota de los muertos, si cambiabas una palabra, eran capítulos cortos, en fin. Pero en una novela Pero sí chiquita tiene que ver con eso. es muy delicado. Sí, tiene que ver con eso que decís. Soy un obseso. Sí, te encanta. Es como me tallar. consta porque me has pasado cosas y yo te las digo, te he hecho devoluciones y después me las devolvés totalmente cambiadas, ¿no? O sea, Sí, cada sí. versión es totalmente distinta, ¿no? El hombre de Bruselas fue así, ¿no? Vi como 7 versiones de esa. Yo nunca vi a alguien tan afortunado como yo por haber sido leído por un lector como tú. Bueno, muchas gracias. Porque, lo digo porque no, pero es cierto, la capacidad preparó. de trabajar que tenés es sorprendente, porque uno cuando corrige vuelve a lo más de lo mismo, pero vos lo haces todo de nuevo y le haces otra cosa. Yo creo que sí, acá hay 2 cuentos conocidos que me gustó mucho reelaborarlo. Uno, El canto de la corvina negra, que es una novelita enana, y el otro que me gustó muchísimo, es un cuento que quiero mucho, porque tiene que ver con la violencia del hombre con la mujer, que es un tema literario que siempre me impresionó. Es La leyenda del fabulosísimo Cape, ¿no? Sí. Y su Harley Davidson, que vuela. Exacto. Y también me mostraste uno, ahora estamos hablando de un libro que todavía no salió, que va a salir el año que viene, pero son como esas novelas chicas. Y ese, el que me mostraste, es el de la abuela. Esa es la fábula, la princesa. La fábula de la condesa Andrea, la condesa Andrea. Y su abuela Justiniana. La condesa Andrea y su abuela Justiniana. Sí, esa es impresionante. Y también cambió, bueno, yo vi por lo menos tres versiones totalmente distintas. Sí, iba cambiando. Y hasta hoy de mañana estuve trabajando, porque tú sabes que esa historia va a salir primero en Grecia que acá. Pues les gustó tanto la historia que empezaron a traducirla hace un mes. Y antes de ayer, me dijeron que ya está prácticamente terminada la traducción al griego, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque es muy fantástica y bueno, pasa por océanos y termina acá en Uruguay, digamos. Sí, curiosamente, ese denominador común de que hablamos, que es la fabulación. Justamente estuve en el lugar, me parecía que increíble estar en la isla de Creta, donde estuvo
Epiménides, que era un augur, un chamán, Un adivino. del sí, sí. Asia, del Asia Menor, del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y que es un antepasado de la abuela Justiniana. Es decir, la abuela Justiniana, que es una chamana contemporánea, es heredera de ese aquel Epiménides. gen, dijera, pero reptiliano. pero no eran italianos, ¿no? Sí. Ah, yo me acuerdo que eran italianos. O mejor dicho, sí, Digamos, sí, sí, porque sí. la Bueno, abuela italiante. es de la aldea de Cefalú, en Sicilia, pero la isla de Creta no está lejos, está Sí, una, sí, sí, sí. una hora de navegación por el Sí, sí. mar Egeo. Bueno, yo cuando leí la primera versión, después la segunda versión también está mucho más poderosa, digamos, porque la fuiste cambiando totalmente y me hizo acordar. Yo dije, bueno, ahora se va a enojar Mario cuando le diga esto, porque me hizo, no tiene nada que ver, pero me hizo acordar ese pulso imaginativo, fabulador de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, ¿no? O sea, me hizo acordar tiene un aire el título, ¿no? Porque tiene abuela. Por eso. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Por No, eso, no me ¿no? había dado cuenta, no. No, porque aquí, en tu condesa, en un momento le sale sangre azul a ella. Exactamente. Azul. Se corta, estaba pelando papa y se cortó un dedo y le salió sangre azul. Claro. Y los médicos se asombraron porque nunca habían visto un caso así. Pero hay varias historias que me encantaron imbricar en esa narración. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, cómo llegan acá la condesa Andrea y la abuela, porque la ven lustrando botas de los soldados del rey Martín de Aragón, que en ese entonces Aragón era, o Sicilia, era propiedad del reinado, del reino de Aragón, ¿no? Y como la chica esta lustra las botas espectacular, de una forma espectacular, el pirata Etienne Moreau la secuestra para que le lustre a él las botas, ¿no? y emprende la travesía. ¿Hacia dónde? Hacia el Río de la Plata. Etienne Moreau existió y estuvo viviendo y conviviendo con los indios Genoa durante 5 años en balizas, ¿no? En balizas. Y la característica que tenía este pirata francés era que le enseñaba francés a los Genoa. Hablaba. Y cuando la abuela y la condesa llegan al campamento, ¿no? Se sorprendió de que el cacique le dijera a ella, había un tronco ahí para sentarse, le dice, asseyez-vous, mi mamá. Claro, que la hablaba en francés. Asseyez-vous sur le tronc. Pero ¿vos cómo te enteras de ese pirata que vivió en baliza, digamos? ¿Cómo te llega esa información? Porque digo, a mí me fascina, ¿no? Vos tenés muchas cosas de pirata. A mí sí. Sí. La historia de la piratería, aquí Varese sabe mucho más, todavía sería muy bueno que los trajera a hablar de los barcos hundidos y de los piratas de la época. Yo creo que llegué a través de los libros de historia o de la enseñanza de la historia cuando me enteré de que los últimos litigios en nuestro territorio como banda oriental con los contrabandistas portugueses, es decir, los últimos litigios entre el Imperio Español y el Imperio Portugués en nuestra tierra, en donde los portugueses buscaban tener un límite natural y casi lo logran con Manuel Lobo cuando fundaron Colonia del Sacramento, claro, ¿no? Pero aquí llegó Etienne Moreau, que venía de las Islas Canarias y también estuvo en el Caribe. Llegó justito cuando se creó una especie de zona de nadie entre los portugueses y los españoles,
y ya era muy numeroso el ganado cimarrón, y con la ayuda de los indios Genoa, Etienne Moreau carneaba, pero sobre todo estableció corambres importantes, ¿no? Y ahí aparece el nombre de ese pirata, y ahí llega Mario Delgado Paraín, a ese pirata que estaba con los Genoas, que también siempre son indios que no se los menciona, se habla mucho de los charrúas o de los guaraníes, que yo creo que tienen mucha influencia en Uruguay. Y tú sabes que ahí en esa tribu de Baliza, los Genoa tenían de cacique a una mujer. ¿No? Le decían la cacica vieja, ¿no? Aloisí. Que ¿no? también es francés, es un nombre francés. Parecería que sí, sí. Es unos misterios sorprendentes. Bueno, Mario Delgado Paraín desafía la imaginación, y lo increíble es que cuando uno después va a mí me ha pasado ir a la fuente, encuentra que eso es real, no puede creerlo, pero sí, pasa eso, que una y otra vez la idea de que la realidad supera la ficción es constante, ¿no? Es continua, ¿no? Es muy lindo eso, Mato. Gracias, Mario, por estar en La Máquina de Pensar. Gracias por haber hecho este libro, Viernes con Lobo, antología de cuentos lobisones. Eso está publicado por Seis Barral. Y realmente, bueno, ahora es el turno de los lectores que decidirán si les interesa o no leer estos libros, estos cuentos de lobisones, que son realmente hay grandes cuentos. Gracias, Mario, por estar en La Máquina de Pensar. No, gracias a ti y a los oyentes que nos siguen. Que nos van haciendo el aguante, sí, es cierto, es cierto. Bueno, mañana nosotros en La Máquina de Pensar vamos a tener, vamos a tener a Ramiro Sanchís haciendo su columna Mitos del Futuro. Va a abordar una novela que se llama Aniquilación. Ustedes saben que Mitos del Futuro tiene que ver con la ciencia ficción y la fantasía. En este caso, Aniquilación es una novela que fue llevada al cine con la actuación de Natalie Portman y Jennifer Jason Leigh, y que está en Netflix y vale la pena, Aniquilación. Y después vamos a recibir a un escritor portugués, Joao Tordo, que viene acá a Uruguay a presentar una novela que se llama Las Tres Vidas, y que esa novela fue ganadora del premio Saramago. Esto es todo, amigos, que lo